Buenas tardes. ¿Sabían ustedes que el año 2050 va a marcar un hito en la historia de la humanidad? De hecho, va a ser la primera vez en la cual el número de adultos mayores supere en número y en proporción a las personas por debajo de 25 años. Es la fecha propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el cual se va a invertir la pirámide poblacional. ¿Qué significa esto? Bueno, que a partir de ahora, cada año vamos a ver en nuestros servicios de emergencias mayor cantidad de adultos mayores, con una salvedad, y es que estos adultos mayores tienen la característica de que no tienen una sintomatología clásica, ni tampoco tienen una forma de presentación típica de las enfermedades que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver en esto. ¿En qué se traduce? Bueno, se traduce en dos aspectos muy importantes. Como ustedes sabrán, los adultos mayores permanecen de manera significativa mayor cantidad de tiempo en las salas de emergencias con diagnósticos muchas veces indiferenciados, consumen mayor cantidad de recursos en cuanto a exámenes de laboratorio, permanecen por más tiempo en las áreas de observación y tienen menor probabilidad de ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Por eso considero que tocar este tema es sumamente importante, sobre todo en un simposio como estos. Mi correo electrónico es este que ustedes están viendo en la pantalla. Si alguno de ustedes quiere tener bibliografía en relación con la presentación del día de hoy, por favor no duden en contactarme y en cuanto me sea posible les estaré enviando todo el material relacionado con la confección de la misma. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, a pesar de que todos los que estamos aquí en algún momento nos gustaría poner una diapositiva que diga lo contrario, pero nada de lo que hablemos el día de hoy está relacionado con productos farmacéuticos ni equipo médico. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante hablar de este tema? Bueno, resulta ser que cuando ustedes se enfrentan a un adulto mayor en la sala de emergencias, están haciendo medicina de emergencias de alto riesgo. ¿Y por qué? Quizá muchas veces uno no toma conciencia de la importancia que es ver un adulto mayor en nuestras salas y tratamos de encajonarlo en el mismo grupo de diagnóstico, en el mismo grupo de estudios de laboratorio o en la misma forma de abordaje que tradicionalmente practicamos con los pacientes más jóvenes. Y realmente eso no es así. Sin embargo, 30% de las consultas para el año 2020 van a ser producto de personas adultas mayores que van a estar recurrentemente visitando las salas de emergencias. Y esto nos obliga a estar preparados de manera correcta para poderle hacer frente a esa oleada de consultas que se va a venir en los próximos años, si no es que ya lo estamos viendo en la actualidad. Se debe tener mucho cuidado con esta población. Es definitivo que al momento de tomar decisiones se deben de considerar los cambios propios del envejecimiento y sobre todo la fisiología del envejecimiento, y es el pilar fundamental del manejo del paciente adulto mayor. Si usted no conoce cuáles son los cambios fisiológicos esperables en el adulto mayor, usted no va a poder saber qué es normal para ese paciente y qué no lo es, y por lo tanto esto lo va a llevar a tomar decisiones que muchas veces son inadecuadas o en otras ocasiones tomar una sencilla decisión, que es tomar la boleta de laboratorios, marcar cuanto laboratorio usted considere oportuno, enviar eso y pedirle a Dios que cuando el paciente regrese con los laboratorios sea otro médico el que le toque revalorar. Y eso probablemente es la conducta más inadecuada que nosotros podemos hacer o podemos tomar en la sala de emergencias. Por lo tanto, los cambios propios del envejecimiento van a enmascarar o exacerbar los síntomas del paciente adulto mayor. Entonces, el objetivo primordial de esta charla, y con solo que ustedes se puedan llevar esta diapositiva en sus cabezas para su práctica diaria, para mí va a ser más que satisfactorio. Quiero que ustedes saquen de su cabeza esta imagen de ternura y compasión que hemos adquirido con el paso de los tiempos cuando vemos adultos mayores y la cambiemos, y cuando hablamos de reanimación, el ABC de la reanimación del adulto mayor, cambiemos esta imagen por tigres, leones y osos. Sobre todo porque vamos a hablar de algunas situaciones que enfrenta el adulto mayor durante la evaluación de la A, la B y la C en el momento de la reanimación en el servicio de emergencia. Sobre todo para que no cometamos el error de resbalarnos en esta cáscara de plátano que de una u otra manera nos puede ayudar a cometer errores cada vez más frecuentes. Entonces, desde el punto de vista de valoración inicial, en la evaluación de la vía aérea tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones importantes. La primera de ellas es que cada vez que usted tome un laringoscopio en sus manos, usted se convierte en James Bond, tiene licencia para matar. Y debemos de ser muy cuidadosos porque el manejo de la vía aérea, aquí tenemos una anestesióloga que nos puede confirmar esta posición, es uno de los principios fundamentales de la reanimación del paciente agudamente enfermo.
Tomar decisiones sabias en el manejo de la vía aérea repercute de manera positiva en la mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, no solamente se trata de tomar un laringoscopio y acceder a la vía aérea, sino significa realizar una buena secuencia rápida de intubación si es necesario, escoger los dispositivos adecuados para el manejo de esa vía aérea, valorar previamente al paciente para determinar si la vía aérea de este paciente va a ser difícil o no, y si identificamos una vía aérea difícil, tener siempre un plan B o un plan C para poder actuar ante una eventual catástrofe. Por lo tanto, no es tan sencillo como tomar un laringoscopio. Una de las cosas más importantes es recordar que en el adulto mayor la vía aérea siempre es considerada una vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque existen algunos cambios fisiopatológicos propios del envejecimiento que la convierten en tal. El primero de ellos es la articulación de la artrosis de la articulación temporomandibular, que limita la apertura bucal de manera importante. En el adulto mayor hay una pérdida del tejido muscular, por lo tanto el piso de la boca se torna más laxo, la lengua protruye, lo cual obstruye parcialmente la visualización de la vía aérea, la tráquea se vuelve anterior y más alta, por lo cual los laringoscopios curvos probablemente nos ofrezcan un acceso a la vía aérea mucho más complejo. Por otro lado, recuerden el problema de la dentición. La gran mayoría de los adultos mayores han perdido sus piezas dentales o incluso usan prótesis. Y aquí es donde viene el primer tip. Cuando ustedes vayan a acceder a la vía aérea de un paciente adulto mayor y este paciente tenga prótesis, una de las cosas que normalmente hacemos con mayor frecuencia es retirar de manera temprana las prótesis dentales antes de ventilar al paciente. Y resulta ser que cuando retiramos las prótesis dentales, esto hace que la anatomía propia de la vía aérea se pierda. Y muchas veces cuando ustedes intentan ventilar al paciente con bolsa mascarilla, van a tener una fuga importante de aire. Entonces hay dos cosas importantes en relación al manejo de la vía aérea del adulto mayor. El primero de ellos es nunca retiren las prótesis dentales hasta el momento cero de la laringoscopía, es decir, ustedes van a tratar de sedar al paciente nunca acostado en decúbito supino, sino que lo vamos a sedar en una posición de 30 a 45 grados y al momento de la realización de la laringoscopía vamos a acostar al paciente en decúbito supino y vamos a retirar las prótesis dentales. ¿Okay? Esa es la mejor forma de poder acceder a la vía aérea limitando las complicaciones, es decir, favoreciendo una adecuada ventilación preintubación y además limitando el riesgo de broncoaspiración durante el procedimiento. Por otro lado, recuerden que en el adulto mayor para acceder a la vía aérea se prefiere la hoja recta y no la hoja curva que normalmente utilizamos en los pacientes jóvenes. La hoja recta está reservado para los extremos de la edad, los pediátricos y los adultos mayores. Por otro lado, es importante recordar la posición en la cual el paciente se va a colocar. Muchas veces encontramos escenarios como este que ustedes están viendo en la pantalla, en donde el paciente tiene una cifosis marcada. O otras veces en las cuales el paciente se encuentra anquilosado. En algunas ocasiones usted intenta bajar la cabeza del paciente y el paciente levanta los pies. Está tan anquilosado que no hay forma de acomodarlo. A alguna gente se le pone encima de los pies y otra persona intenta bajar la cabeza. Digamos de que eso no lo dije acá, pero sucede y ustedes probablemente lo han visto y por eso se ríen. Pero quizá lo importante con eso son dos cosas. Cuando nosotros hacemos esa extensión forzada de la cabeza en un adulto mayor, exponemos al paciente a que tenga luxación atlanto-occipital. Y por otro lado, también favorecemos la aparición de un síndrome medular central. Podríamos generar lesión de la columna vertebral. Por lo tanto, esas consideraciones, por más pequeñas que sean, repercuten de manera importante en la evolución clínica del paciente en la sala de emergencias. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos un paciente en el cual, por su posición o por su conformación anatómica, no es posible colocarlo en decúbito supino porque su cabeza no puede ser hiperextendida? Bueno, la respuesta es esta, lo mismo que hacemos con los pacientes obesos, es colocar sábanas por debajo de la región interescapular y tratar de posicionar el orificio external superior con los lóbulos de la oreja. Y de esta manera, a 30 grados, podemos realizar una laringoscopía más efectiva y tener un acceso más exitoso de la vía aérea. Sobre todo, también limitando el riesgo de broncoaspiración y limitando el riesgo de manejarnos en una situación de no puedo intubar, no puedo ventilar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. La extensión forzada del cuello siempre nos va a resultar en subluxación atlanto-occipital y lesión espinal. Ahora, ¿qué pasa con la secuencia rápida de intubación?
Resulta ser que en los pacientes adultos mayores se recomienda la disminución de los sedantes entre un 30 y un 50% de la dosis habitual, sobre todo si estamos tratando con etomidato, benzodiazepinas o barbitúricos. Los paralizantes no necesitan ser reajustados de acuerdo a la edad del paciente, pero sí es importante mencionar que si ustedes están utilizando succinilcolina, eviten colocar la dosis preparalizante de este fármaco porque a veces dosis muy pequeñas son suficientes para llevar al paciente a un periodo de apnea. Entonces, las dos recomendaciones en cuanto a la secuencia rápida de intubación en el paciente adulto mayor sería reducir la dosis de fármacos sedantes, mantener la dosis de fármacos paralizantes, pero obviando la dosis preparalizante de succinilcolina. Y por otro lado, el doctor Ducanto, junto con el doctor Wenger, en el año 2017, propusieron la técnica SALAD, que es básicamente colocar al paciente en una posición de 30 grados y utilizar un aspirador de meconio, que es un aspirador más grueso que el aspirador habitual que colocamos junto a la cabecera del paciente, y colocar la entrada de este aspirador justo en la entrada del esófago. Esto para favorecer la protección de la vía aérea, tomando en cuenta que en el adulto mayor la presión del esfínter esofágico inferior está disminuida en relación o en comparación con las personas más jóvenes, en cuyo caso el riesgo de broncoaspiración casi que se duplica en esta población. En cuanto a la B, es importante recordar que en el adulto mayor existen algunas características importantes que hacen más difícil el abordaje de la parte ventilatoria de estas personas. Lo primero de ellos es la disfunción en la compliance de la pared torácica. ¿Por qué se da esto? Básicamente por la aparición de cifosis y por el colapso de las vértebras tóraco-lumbares. Por otro lado, hay una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Recuerden que en el adulto mayor el diafragma se atrofia de manera importante, lo cual limita la posibilidad de extubación exitosa una vez que se ha tomado la decisión de colocar al paciente en ventilación mecánica. Hay pérdida de la elasticidad. Esto nos va a generar, sobre todo a nivel de las vías aéreas de menor calibre, una disminución de las capacidades inspiratorias en general. Y por otro lado, nos va a ayudar a crear un trastorno de ventilación-perfusión importante. Todo esto se traduce en un mayor riesgo de neumonía. Ahora, ¿qué es lo importante con esto? Bueno, resulta ser que el adulto mayor tiene una baja percepción de la disnea. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces ustedes se han encontrado adultos mayores que están taquipnéicos, que se ven insuficientes, pero usted les pregunta, señor, ¿cómo está? Y el paciente no puede ni hablar y dice, bien, me siento bien. Y usted dice, ¿cómo se va a sentir bien si está a menos de 5 minutos de fallecer? Y de pronto usted dice, algo no está bien. Bueno, resulta ser que a nivel del sistema nervioso central, el centro de control respiratorio pierde la capacidad de detectar disnea de manera objetiva mediante la hipoxia y estos pacientes tienen la percepción disminuida. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando usted envía a un paciente con EPOC a su casa en la madrugada. Por ejemplo, horas de la madrugada, el paciente no tiene cómo regresar al servicio de emergencias, de pronto ese paciente le refiere a usted sentirse bien, y cuando realmente, objetivamente, el paciente no lo está. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte subjetiva con respecto a esto. La otra cosa es el colchón fisiológico. ¿Qué significa el colchón fisiológico? Es la capacidad que tiene un paciente para responder ante una situación de estrés. En el adulto mayor, el colchón fisiológico está sumamente disminuido, por lo cual estos pacientes tienen la característica de que su colapso circulatorio y pulmonar puede suceder de manera súbita y mucho más rápido de lo que sucede en una persona de edad intermedia. Por lo tanto, decisiones rápidas en el contexto de manejo del adulto mayor marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Otro aspecto importante es que curiosamente hay un par de artículos que han reportado una disminución del éxito de la ventilación no invasiva en pacientes adultos mayores, sobre todo en el contexto de insuficiencia cardíaca congestiva y en el contexto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Resulta ser que estos cambios fisiológicos de los cuales estamos hablando hacen que el éxito de la ventilación no invasiva en el adulto mayor tenga una tasa o sea menor que lo que esperamos en pacientes más jóvenes. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, resulta ser que la toma de decisiones de a cuál paciente le vamos a indicar una ventilación no invasiva es quizá lo más importante o fundamental. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿la situación que tiene el paciente en este momento en insuficiencia respiratoria la puedo resolver en las próximas 4 horas, sí o no? Si la respuesta es sí, probablemente el paciente sea candidato para una ventilación no invasiva. Si la respuesta es no, deberíamos de buscar alguna otra herramienta que nos ayude a mejorar la oxigenación en este contexto. En cuanto a la C, recuerden que la disminución de miocitos funcionales es importante y cada vez es más marcada. Esto genera un incremento del contenido del colágeno miocárdico y se traduce en una disfunción de la contracción.
El tejido autonómico es reemplazado por tejido conectivo y grasa. En este contexto, o esto es lo que se llama senescencia del sistema de conducción. El adulto mayor pierde la capacidad de respuesta de estrés ante una situación crítica. Tenemos un sistema simpático-mimético que está abolido en el adulto mayor. Tenemos un corazón o un sistema eléctrico de conducción que es senescente y que no transmite de manera adecuada, y esto veta la posibilidad de respuesta adrenérgica ante una situación de estrés. Por otro lado, existe rigidez atrial, lo cual afecta la poscarga de manera significativa, la característica hipertrofia ventricular izquierda y además el aumento significativo de las resistencias vasculares sistémicas. Ahora, ¿cómo podemos traducir todos esos cambios fisiopatológicos en el contexto del paciente agudamente enfermo? Bueno, resulta ser que hay pacientes que pueden ser respondedores a volumen, es decir, que usted lo valora y sabe que este paciente requiere reanimación con volumen, pero la fisiología cardíaca evita que este paciente sea tolerante a volumen. Por lo tanto, hay que tener una clara diferencia entre respondedor a volumen y tolerante a volumen, porque no son conceptos similares, son conceptos que van de la mano. Usted puede tener un adulto mayor que requiera volumen, pero su corazón está tan envejecido y es un corazón frágil que no tolera que usted aporte volumen en cantidades estándar. Por lo tanto, la recomendación en este contexto es que la reanimación del adulto mayor debe de ser muy pausada, sobre todo con bolos pequeños de 150 a 250 cc de soluciones cristaloides, a diferencia de los 500 cc que han venido ustedes escuchando durante las últimas charlas. Es una diferencia pequeña, pero que hace una gran variabilidad en cuanto a la respuesta. Y siempre apoyado el ultrasonido. Ya ustedes acaban de recibir una charla muy buena del doctor Bañuelos acerca del uso del ultrasonido en las salas de emergencias. Bueno, pues el escenario del adulto mayor es un escenario muy adecuado para que ustedes puedan hacer uso del ultrasonido para guiar la reanimación clínica de los pacientes agudamente enfermos. Otro aspecto importante es el índice de shock. Ya ustedes han estado escuchando durante estos 2 días que el índice de shock puede ser un parámetro muy bueno para identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de shock o que ya están en un estado de shock, o incluso correlacionarlo con mortalidad. Pero si ustedes se ponen a pensar en el adulto mayor, un adulto mayor que no tiene capacidad de responder con taquicardia ante una situación de estrés y que de base es un paciente que ya maneja presiones arteriales sistólicas elevadas, es probable que aún en el contexto de un estado de hipoperfusión, el paciente no muestre un índice de shock elevado. Pongamos un ejemplo claro. Un paciente que es un hipertenso, de manejo difícil, que normalmente sus cifras tensionales sistólicas rondan los 160 o 170 milímetros de mercurio y que además utiliza betabloqueadores para el control de su frecuencia cardíaca. Este paciente entra en un estado de shock en donde probablemente su presión arterial sistólica baja a 120, que para nosotros es normal, pero que para ese paciente en específico es un estado de hipoperfusión porque él está acostumbrado a manejar cifras tensionales más elevadas y una frecuencia cardíaca que no aumenta de 70 latidos por minuto. Si usted saca ese índice de shock, 120 sobre 70, va a ser un índice de shock normal, a pesar de que clínicamente el paciente tiene datos de hipoperfusión. Entonces, mucho cuidado, porque como toda regla tiene su excepción. El adulto mayor es una de las excepciones del índice de shock, sobre todo en aquellos pacientes que tengan hipertensión sistólica aislada de base o que tengan concomitantemente uso de beta bloqueadores. El otro aspecto es el aspecto de los vasopresores. Resulta ser que el número de receptores catecolaminérgicos en el adulto mayor disminuyen conforme avanza la edad, de manera tal que es poco probable que los adultos mayores respondan a las dosis estándar de catecolaminas, es decir, de vasopresores e inotrópicos que utilizamos con frecuencia en poblaciones más jóvenes. Entonces, no correlacionen el uso de dosis altas de vasopresores con mortalidad o con el riesgo de complicaciones o enfermedades más severas. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que estos pacientes son resistentes a las catecolaminas y van a requerir dosis estándar más altas para poder alcanzar el mismo beneficio clínico que obtendríamos con pacientes más jóvenes. Y quizá uno de los aspectos más importantes es recordar que el adulto mayor padece frecuentemente de hipomagnesemia. Es uno de los trastornos hidroelectrolíticos olvidados, pero que se presenta con mayor frecuencia junto con la hiponatremia. Tomen en cuenta que en este contexto la hipomagnesemia es producto de la baja ingesta, la mala absorción y el uso de diuréticos concomitantes. ¿Pero en qué se traduce esta hipomagnesemia que muchas veces no tomamos en cuenta? Bueno, resulta ser que en estos pacientes hay una relación de causalidad bastante clara y establecida con el desarrollo de arritmias cardíacas, sobre todo taquicardias ventriculares, con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero sobre todo en el escenario de muerte súbita.
Y a diferencia de lo que dice ACLS con el manejo común de los pacientes más jóvenes, este es el único escenario, es decir, paro en el adulto mayor, en donde aparte de las drogas habituales que están indicadas, podríamos utilizar sulfato de magnesio durante los 10 primeros minutos de la reanimación del paciente. Y es la única excepción que hace la American Heart Association con respecto a fármacos que no han demostrado beneficio en otros escenarios. Todos sabemos que los fármacos en la reanimación cardiopulmonar han sido bastante discutidos en los últimos años y la gran mayoría de antiarrítmicos no tienen un beneficio sobre la mortalidad, y la adrenalina todavía anda ahí en que hay un incremento de retorno a la circulación espontánea, pero que no mejora mortalidad a 30 días. Entonces, magnesio en adulto mayor podría ser la única excepción de estas drogas de las cuales venimos hablando. Y finalmente, para los que ya hemos logrado sacar al paciente durante la reanimación inicial y decidimos colocarle un monitoreo invasivo, debemos tomar en cuenta que los ancianos pueden tener un incremento falso de las resistencias por el fenómeno de reforzamiento sistólico. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que durante el monitoreo hemodinámico de estos pacientes tenemos que tener algunas consideraciones muy precisas. La primera de ellas es que la dilatación, bueno, muchos de estos pacientes van a tener dilatación de la raíz de la aorta. La dilatación de la raíz de la aorta puede traducirse en falsos valores del volumen sistólico eyectado. Por otro lado, las resistencias vasculares sistémicas solo muestran lo que está sucediendo en los vasos de mediano calibre. Y los vasos de mediano calibre, por lo general, están calcificados. No muestra lo que está sucediendo en la microcirculación. Por lo tanto, podríamos tener falsos valores de resistencias vasculares sistémicas aumentadas en un paciente cuya microcirculación está completamente vasodilatada. Por otro lado, la disfunción diastólica o la insuficiencia cardíaca diastólica, que es característica en el adulto mayor, puede afectar el GEDI, que es el índice diastólico al final o el índice diastólico final global, que es la medición del volumen de las 4 cámaras. En un ventrículo izquierdo, cuyo tamaño de la cámara está disminuido, el GEDI se va a ver afectado. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces nosotros queremos llevar al paciente a un GEDI normal. Y llevar al paciente a un GEDI normal es llevarlo más bien al otro extremo, es llevarlo al extremo de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, muchas veces, y el objetivo, y este es el ejemplo claro que demuestra que los números son para verlos, pero son para correlacionarlos con la clínica. Usted nunca puede tomar decisiones basado únicamente en números. Tiene que correlacionar lo que está sucediendo con lo que está viendo clínicamente. No es lo mismo tener parámetros alterados en un paciente joven de 25 años posterior a un trauma por un accidente vehicular que tener los mismos parámetros en un adulto mayor de 70 años que vino por un shock séptico. Son escenarios totalmente diferentes. Por otro lado, vean cómo la frecuencia cardíaca, puede estar afectada. La presión arterial media en el adulto mayor mínima esperable para mantener perfusión sube 10 milímetros de mercurio, es decir, no esperaríamos presiones arteriales medias de 65 como mínimo, sino que esperaríamos tener presiones arteriales medias entre 75 y 80 para poder alcanzar una adecuada presión de perfusión tisular. Entonces, cuando valoramos los datos en estos pacientes, podemos obtener algunos marcadores de precarga que podrían verse alterados. El primero de ellos es la dilatación de la raíz de la aorta, que va a sobreestimar el SVI. Por otro lado, la taquidirritmia, que podría alterar la variabilidad del pulso. Recuerden que en pacientes adultos mayores, durante la reanimación, los pacientes pueden pasar de periodos de taquicardia sinusal a fibrilación atrial, a flúter atrial y volver nuevamente a taquicardia sinusal. Durante esos periodos de arritmias, es decir, donde el paciente presenta fibrilación auricular o flúter auricular, la variabilidad del pulso puede verse afectada, la variabilidad del volumen sistólico puede verse falsamente afectada, y recuerden que en esos contextos no es valorable estos parámetros. Por otro lado, la disfunción diastólica puede darnos valores subnormales del GEDI, y finalmente, por otro lado, la rigidez arterial va a sobrevalorar las resistencias vasculares sistémicas, y eso es quizá los 4 puntos importantes que debemos de llevarnos con respecto al monitoreo en el adulto mayor. Y finalmente, es también importante recordarles que cuando realizamos reanimación cardiopulmonar en el adulto mayor, se ha demostrado una incidencia más alta de lesiones asociadas a la reanimación. No solamente la fractura de costilla común y típica que hemos visto en las personas más jóvenes, sino que hay una alta incidencia de lesiones de hígado, de lesiones de vaso, de lesiones de estómago y de contusión pulmonar y contusión miocárdica asociada a una reanimación agresiva. Por lo tanto,
Una vez que el paciente ha recuperado o ha tenido retorno a la circulación espontánea y el paciente sigue en estado de shock, tenemos que buscar algunas otras causas que probablemente no pasen por nuestra cabeza, pero que en esta población son más frecuentes. Es decir, choque hemorrágico por una lesión de hígado o de vaso, una ruptura de víscera hueca, es decir, colon transverso y estómago, o en un paciente que constantemente no logramos ventilar de manera adecuada, una contusión pulmonar que rápidamente desarrolla un síndrome de distrés respiratorio del adulto. También hay reportados desgarros de aorta abdominal por reanimación agresiva en pacientes adultos mayores y lesión de vena cava inferior. Entonces, todas estas son lesiones que eventualmente podrían presentarse luego de la reanimación agresiva de un paciente adulto mayor. Entonces, para llevarse a casa, 5 puntos básicos que me interesaría que ustedes practiquen en su rutina diaria. El primero de ellos es reconocer que para poder manejar un adulto mayor, ustedes deben de tener un conocimiento extenso de los cambios fisiológicos del envejecimiento. Si no conocemos cuáles son los cambios fisiológicos del envejecimiento, no vamos a poder reanimar a los pacientes de manera adecuada. Lo segundo es que recuerden que los pacientes adultos mayores probablemente van a requerir un aseguramiento de la vía aérea mucho más temprano y más agresivo que lo que hacemos con pacientes más jóvenes, porque su colchón fisiológico es más pequeño y colapsan muy rápidamente. Lo tercero, reconocer el fallo temprano de la ventilación, por qué motivos los pacientes no pueden ser ventilados, por qué hay mayor tasa de fallo de la ventilación no invasiva. Es muy diferente ser requiriente de volumen que ser tolerante a volumen, y en el adulto mayor siempre vamos a tener que hacer la diferencia, por eso vamos a usar bolos pequeños con revaloración. Si el paciente continúa siendo requiriente de volumen, colocamos otro bolo pequeño y valoramos, porque estos pacientes muy rápidamente pueden volverse insuficientes para manejar el volumen que les estamos colocando. Y finalmente, pensar en 2 condiciones asociadas: hipomagnesemia en el adulto mayor y lesiones asociadas a la reanimación mecánica de los adultos mayores. Nuevamente, mi correo, por si alguno de ustedes quiere información con respecto a la charla, mi red social, que es Twitter, por si alguno quiere hacer alguna pregunta por ahí, con mucho gusto yo se la puedo contestar. Y para mí realmente es un placer, cada vez que vengo a México, es una tierra hermosa, con una comida deliciosa, con una gente invidiable, con un equipo de fútbol que más o menos va ahí codeándose con Costa Rica, pero realmente cada vez que regreso o cada vez que me invitan, realmente sin ni siquiera pensarlo digo que sí, porque realmente es hermoso estar acá. Muchas gracias.